Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se debe calcular la prima de servicio de un trabajador que estuvo en licencia no remunerada o con contrato suspendido? Bueno, eso es una situación que se ha presentado mucho bajo esta coyuntura en la que estamos viviendo desde el año pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la prima de servicio si de pronto la empresa suspendió el contrato o si de pronto el trabajador solicitó alguna licencia no remunerada? ¿Será que la prima se verá afectada? Ese es básicamente el espíritu de la pregunta. Entonces, para nosotros responder esta pregunta, primero definamos qué es la prima. Recordemos qué es la prima. La prima de servicios es una prestación social a la que tienen derecho todos los trabajadores sin distinción de, digamos que de ocupación, ni tampoco de jornada. O sea, independientemente de la jornada, del tipo de contrato que tengan, todo trabajador, toda persona que esté subordinada, pues tiene derecho a que le paguen su prima de servicios. La prima de servicios nosotros la vemos que ella está regulada en el artículo 306 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Allí se establece que la prima de servicios pues corresponde a un mes de salario por cada año laborado, ¿sí? Sino que este mes de salario nosotros no lo pagamos completo, digamos, en una oportunidad, sino que lo dividimos en dos pagos. Entonces, la mitad de ese salario, que es la primera prima del año, la pagamos a más tardar el 30 de junio y la segunda mitad la pagamos a más tardar el 20 de diciembre, haciéndoles la claridad que aunque se pague el 20 de diciembre, pues hacemos el cálculo de esa prima como si la persona trabajara hasta el 30 de diciembre. ¿Sí? Es decir, se paga de forma semestral y asimismo se calcula de forma semestral. Si una persona de pronto no trabajó el semestre completo, pues esa persona tiene derecho a que le paguen la prima de servicios de forma proporcional. Porque recuerden que, como les dije, la prima de servicios es un derecho que tienen todos los trabajadores indistintamente del tiempo que lleven en la empresa, indistintamente de si trabajan por días, de si trabajan por horas o de si trabajan, digamos que de la forma tradicional o convencional que conocemos. ¿Listo? Entonces, eso es lo básico que tenemos que tener respecto a la prima. Ahora, la pregunta es, si el contrato se suspendió un tiempo, por ejemplo, que lo suspendimos en el mes de mayo, ¿sí? Los primeros 15 días del mes de mayo, suspendimos el contrato. Entonces, ¿será que esos 15 días nos van a afectar la prima? Entonces, hablemos de qué es la suspensión. La suspensión del contrato es digamos que es un estado especial en el que entra el contrato de trabajo. ¿Por qué especial? Porque esta suspensión no termina el contrato de trabajo. Sí, es lo primero que debemos tener claro. No termina el contrato de trabajo. El contrato de trabajo sigue vigente. Es solo que se suspenden, digamos que la realización de esas obligaciones principales que tiene tanto el trabajador como el empleador, ¿sí? El trabajador no va a prestar el servicio y el empleador pues no va a pagar el salario por esos días. Esa es la suspensión, pero el contrato sigue vigente. ¿Sí? Digamos que dentro de los efectos de la suspensión, esos efectos de la suspensión los podemos encontrar en el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo y dentro de los efectos que se tiene cuando suspendemos el contrato es que en ese periodo de suspensión, en esos días que suspendimos el contrato, no se van a tener en cuenta para el cálculo de vacaciones y para el cálculo de cesantías. Si ustedes observan, no menciona nada respecto ni a las primas, ni a los intereses de cesantías, ni ningún otro derecho más, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el contrato de trabajo se suspende, ¿sí? Cuando el contrato de trabajo entra en esa suspensión, pues eso no va a afectar el pago de la prima en nada. ¿Sí? Antes de continuar con el tema de la prima, recordemos que la suspensión solo la podemos utilizar en unos casos que la ley previamente ha establecido. ¿Sí? No nos podemos inventar razones. Si esas razones por las que yo quiero suspender el contrato no se encuentran
establecidas en el artículo 51, que es el que tiene las situaciones en las que podemos suspender el contrato, pues no será válida la suspensión. ¿Listo? Entonces, en ese artículo 51 vamos a encontrar enumeradas todas las causas por las que se puede suspender el contrato, que la fuerza mayor del caso fortuito, que porque el trabajador está detenido, porque el trabajador lo solicitó, ¿sí? Que ese está en el numeral, si no estoy mal, en el cuarto de ese artículo 51, el que nos dice que si el trabajador solicita, digamos que en pocas palabras, si el trabajador solicita la licencia, pues que el empleador se la conceda, ¿sí? Entonces, solamente podemos acudir a la suspensión del contrato si existe alguna de esas causales que previamente el artículo 51 nos ha establecido, ¿listo? Entonces, una vez nosotros suspendido el contrato, entonces, según el artículo 53, podemos concluir que la prima no se ve afectada. ¿Qué significa que no se ve afectada? Que al momento en el que nosotros vayamos a hacer el cálculo de la prima, pues no va a pasar, no le vamos a hacer ningún cambio a lo que normalmente nosotros aplicamos para hacer ese cálculo de esa prima. Los días se tendrán en cuenta, si no los voy a descontar ni mucho menos, el salario pues será el salario que haya devengado esta persona en el semestre. Si es el mismo, pues listo, será ese el salario mensual. Si de pronto ha variado el salario, pues entonces calculamos el promedio de esos 6 meses y aplicamos la fórmula que está aquí, que es una regla de 3 que nos permite, pues, saber en caso de que, digamos, el trabajador no haya laborado el semestre completo, pues para nosotros saber cuánto nos corresponde pagarle de prima al trabajador, pues podemos aplicar la fórmula que está aquí. Tomamos el salario mensual, lo multiplicamos por los días laborados del semestre, incluyendo los días que estuvo suspendido el contrato, porque como les dije, la suspensión no afecta en nada la prima, y esto lo dividimos en 360, y de esta forma entonces nosotros, eh, digamos, calculamos la prima de servicio. Entonces, recordemos que el hecho de que el contrato de trabajo esté suspendido, ¿sí? Eso no va a afectar de ninguna forma el cálculo respectivo de la prima. ¿Listo? La prima se calcula normal.